Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la teología de San Mateo. Ya bastante hemos caminado, llegamos ya al capítulo 11. Del versículo 2 en adelante llegamos hasta el 16-20. Esto es entonces como sección número 3. Y dentro de esta sección número 3, que nos habla de la decisión por Jesús, tenemos que tomar una decisión después de lo que Él ha propuesto. Entonces, verdaderamente me aferro al Señor y decido este camino de Dios. Esto es lo que se nos está presentando. Y esto podemos subdividir de nuevo. La primera parte es ante esta pregunta que está haciendo Juan el Bautista. Tú eres el que ha de venir. Es interesante porque fíjense que en la comunidad de Mateo entonces se está presentando ante un judaísmo, porque los que provienen en la comunidad de Mateo principalmente a la vida cristiana son los que pertenecen al judaísmo. Es decir, ellos conocen muy bien la Torá, conocen la ley, conocen los profetas, conocen los libros sapienciales muy bien. Torá, Neviín, Ketubín. Estas tres divisiones del Antiguo Testamento, Tanakh, ellos lo llaman, ¿verdad? Torá, Neviín, Ketubín. Pero dentro de esto, queridos amigos, nosotros encontramos que justamente ponen en boca de Juan el Bautista, que es el que está viniendo y está haciendo una síntesis de todo el Antiguo Testamento, y ahora es como que está traspasando ese mandato de Dios a las manos de Jesús. Y entonces con esta pregunta que está haciendo, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Qué está significando eso? Que detrás existe toda una historia entonces, es la historia de la salvación. Es
dentro del contexto histórico cómo Israel fue leyendo y qué es lo que Israel estaba esperando de parte de Dios en su manifestación, cómo Dios tendría que revelarse. Y aquí encontramos este elemento muy importante, ¿verdad? Porque entonces Juan el Bautista cierra de cierta manera una de las preguntas esenciales que se está haciendo el judío, una de las preguntas esenciales que está viviendo la comunidad judaica, que es, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Verdad? Porque en el capítulo 1 al 3 de Mateo decíamos que nosotros leíamos y conocíamos quién es el personaje a quien nosotros le presentamos y queremos saber qué es lo que él va a proponer. Y justamente después, desde el capítulo 5, 6, 7, 8 y hasta el 9, nosotros encontramos toda esta propuesta. Y ahí entonces encima que dice Jesús, bueno, esto es lo que yo les propongo, esto es lo que yo quiero que ustedes vivan y ahora yo les envío, ¿verdad? Les envío para que prediquen esto que yo les estoy proponiendo. Entonces uno se queda y dice, bueno, ¿qué es lo que Dios me está proponiendo? Una vez que yo entiendo y digo, bueno, esto es lo que Dios me propone y Dios me está diciendo que yo tengo que salir y que tengo que anunciar y al mismo tiempo me está diciendo en ese capítulo 10 de que me está enviando como una ovejita en medio de lobos. Entonces yo digo, ¿me voy a adherir o no me voy a adherir al Señor? Y entonces aquí viene esto de la decisión por Jesús. Tengo que decidirme por Jesús, dice Mateo, para poder comenzar a ser verdaderamente cristiano y a ser evangelizador. Y entonces, si yo me voy a decidir por el Señor, capítulo 11, que comenzamos del versículo 2 en adelante, que vamos ya hasta el capítulo, decíamos, 16, versículo 20, nosotros nos encontramos ante una preguntita muy importante que nos tiene que dar la seguridad. Y decimos con Juan el Bautista, ¿eres tú entonces el que tenía que venir? Depios y la Mesías. Ya reforzada y nada. Porque nosotros ya le presentamos todo y ya sabemos cuál es la propuesta y que Él nos dice que entonces una vez que nosotros eso conozcamos tenemos que anunciar y entonces yo tengo que decidirme. ¿Me voy a decidir o no me voy a decidir por Jesucristo? Y eso es lo que nosotros ahora estamos meditando, ¿verdad? Estamos mirando un poco, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y fíjense que nosotros hablábamos en el curso anterior, pueden mirar, ¿verdad? El curso anterior a de nuestra continuación hoy, del curso bíblico. Nosotros decíamos, el fracaso de Jesús se condensa en las ciudades de Galilea. El fracaso de Jesús en las ciudades de Galilea. Sobre todo eso lo encontramos en el 11, 20, 24. Entonces, a pesar de que Jesús está predicando, no todos entonces se deciden a seguirle, ¿verdad? Ante esta pregunta que estamos haciendo, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces Jesús dice, comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, el lenguaje de Mateo dentro de su teología? Tanakh, el Antiguo Testamento. Conoce demasiado bien. Y entonces está utilizando de estos recursos del Antiguo Testamento. Entonces, aquí decimos nosotros lamentación sobre las ciudades de Galilea.
Incluso es muy interesante el que tenga posibilidad después más adelante que viaje con nosotros, con Ñande Yarañé, porque vamos a Tierra Santa, apenas pase esta pandemia, a Yayapoyeta. Cuando uno visita Corotzaín, ahora es un parque que pertenece, ¿verdad?, al gobierno de Israel, es un parque que uno puede visitar, pero ahí realmente solamente uno encuentra piedra sobre piedra, posiblemente algún terremoto que había destruido todo, ¿verdad?, pero hay ahí un montón de muchas piedras, etc. Incluso hay una hermosa sinagoga, pero todo está así semi, solamente en el sentido arqueológico, ya ahora que se puede visitar, ¿verdad? Incluso se ven los acueductos, se ven la parte de la plaza que era del mercado, en fin, es una cosa muy interesante. Pero lo que llama la atención es justamente esto que dice aquí: hay de ti Corotzaín, hay de ti Betsaida. Betsaida, lastimosamente, hasta ahora ningún arqueólogo pudo encontrar dónde queda esa ciudad. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Grazie a quello che fa, grazie a lei di ricevere, grazie a lei di quello che dice e che fa. Senza di lei non potremmo fare neanche il nostro lavoro. Filippo Grandi es el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados y es frecuente verle de visita en países donde hay crisis migratoria. Durante su visita al Vaticano solo tuvo palabras de alabanza para Francisco por su defensa de la dignidad de los refugiados. Entre ACNUR y la sección Migrantes y Refugiados de la Santa Sede erigida por el Papa, la comunicación es constante. Filippo Grandi ha mantenido reuniones en Roma con autoridades italianas sobre cómo gestionar la crisis migratoria. Y es que Italia es una de las principales puertas de Europa para miles de refugiados procedentes del Cuerno de África, Oriente Medio y Libia. En Roma defendió el trabajo de las ONG que salvan a refugiados en el Mediterráneo, a las que algunos responsables de gobiernos europeos acusan de promover la inmigración. Estoy completamente en desacuerdo con cualquier intento de penalizar a las ONG por lo que están haciendo, que es un trabajo importante y vital. Lo diré de nuevo porque todavía escucho decir que salvar a la gente en el mar aumenta la inmigración. No hay ninguna demostración estadística entre estos dos aspectos del fenómeno. Hubo periodos en los que hubo menos rescates en el mar y el flujo de refugiados continuó, y viceversa. También recordó que ningún refugiado debe ser detenido y menos aún castigado. Por eso lamentó los episodios de violencia que han sufrido algunos refugiados en Europa. Estamos muy preocupados por los rechazos. Lo dije ya muchas veces, los rechazos en las fronteras de Europa, en Grecia, Chipre, Croacia y en otros países. Es inaceptable. Es inaceptable porque algunos de estos modos de rechazar han sido hechos de modo brutal. Los refugiados han visto violencia física. ACNUR calcula que hay unos 80 millones de refugiados en todo el mundo, el número más grande registrado desde que se recogen datos. Hay caravanas de migrantes y refugiados en América. Y hacia Europa, por no recordar los centenares de conflictos en África que provocan oleadas de desplazados, o las persecuciones sufridas por minorías como los Rohingya en Myanmar. Francisco ha denunciado estos problemas y ha apoyado a los refugiados o perseguidos en distintas partes del planeta. En febrero de 2016 visitó la frontera entre México y Estados Unidos. En abril de ese mismo año viajó a un campo de refugiados de Grecia y se trajo a varios de ellos a Italia. Tampoco faltó un encuentro con Rohingya en Bangladesh en 2017. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, sobre todo la teología. Y aquí nosotros estamos mirando en esta estructura del Evangelio a San Mateo, que desde el capítulo 11 nos está llamando la atención y nos está diciendo, y nos dice, después de todo lo que yo les he ofrecido, y les digo qué es lo que yo les propongo y les pido para que ustedes sean mis seguidores. Eso es lo que te presentan en el 5, 6, 7, 8 y 9. En el 10 también es una propuesta del Señor porque te dice, bueno, una vez que vos sepas esto que yo te propongo, quiero que también tú salgas, vayas, misiones, y cuacañande, mozarambiña de beseñé, la forma de vida. Pero entonces yo pienso, miro y digo, y ahí entramos en el capítulo 11, lo que estamos estudiando, y hablamos de una decisión. Tengo que decidirme entonces. Ahora ya el Señor me tiró la pelota y me dice, bueno, eres ye decidí pa, tapan de ye decidí. Va para ella, eres yuta sin dieta pa, yata. Y entonces la primera preguntita del 11:2 al 12:45, la preguntita es, ¿eres tú el que ha de venir? Primero quiero cerciorarme. Y aquí hemos visto recién que estas ciudades de Galilea, entonces parece que no se van a adherir. Ellos dicen no. Y yo petreilan de Ñandeyara. Eso que vos nos estás pidiendo. Por eso tenemos que releer de nuevo, el capítulo 5, 6, 7, ¿verdad? 8 y 9 ya son sobre los milagros que nos hacen pensar justamente sobre la acción y la fuerza, ¿verdad?, de esta propuesta del Señor y la necesidad que tiene la comunidad de cambiar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros reflexionamos. Pero aquí el fracaso, por eso, aquí estamos viendo de un fracaso de Jesús. O sea que hay algunos que no se adhieren, algunos que piensan y dicen ante esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Para muchos, entonces, Jesús no es verdaderamente lo que ellos están esperando, no es el Mesías que están esperando. Ahora, estas ciudades son ciudades que han visto sus obras, son personas que han oído la primera palabra de la iglesia, no han escuchado, han preferido seguir siendo lo de siempre. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces decíamos que está la propuesta del Señor. Ahora te está pidiendo una adhesión, pero absolutamente ellos no se adhieren. No necesitaban de Jesús. No icoteme nando en dulce. Ellas se bastan a sí mismas, es decir, son autosuficientes. Nosotros ya tenemos, por decir así, nuestras leyes, nuestras normas. Pero el juicio de Dios está ya al fondo. Nace la condena. Esta experiencia de Jesús y de la iglesia ha sido dura. Bueno, entonces aquí cuando nos está diciendo que este juicio, que ya está en el fondo y nace la condena, es la que también San Juan, capítulo 3, el Evangelio de San Juan nos presenta y nos dice, el que cree en Jesús ya se ha salvado. Y el que no cree, el que no se adhiere a Jesús, ya está condenado. Esta es otra forma, ¿verdad?, como San Mateo está presentando, no con esas mismas frases, pero el contenido, la idea central es la misma. ¿Quién es el que se condena y quién es el que se salva? El que se salva, queridos amigos, según el mensaje de salvación que nos pasa la palabra de Dios, es aquel que dice, yo verdaderamente le acepto a Jesús como mi único Salvador. Pero atención, lo protestante iñacamente, repetir nomás, sí, yo, Jesús. No, aquí el aceptar a Jesús, según esta comunidad, esta iglesia que reflexiona, está diciendo, ahora vos te vas a empeñar a seguir estos ideales que el Señor te propone. Pero, ¿qué es lo que el Señor te había propuesto, verdad? Eso que tenemos que recordar, no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos que dijimos del capítulo 5, las bienaventuranzas. Tú tienes que ser sal de la tierra y luz del mundo. Tú tienes que pensar que hay que vivir la ley a full. Yo no vine para abolir ninguna coma, no vine para abolir ninguna tilde. Entonces Jesús y la ley. Después te habla sobre el homicidio. Ustedes escucharon decir que tengo que vengarme. Yo les digo que.
Después soy el adulterio, soy el divorcio, soy el juramento, la ley del talión, el amor a los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno. Entonces, ñande yara, o werupaite ñande, o moimbaite ñande yara, peñande no debe a ñande. Bueno, aquí, las cartas sobre la mesa ya es ahí ñande. Ya y cuando mi hanguan va eva peñande yara, hoy cuando me. Y ahora entonces te va a decir, hijo querido, esta es la propuesta. Es mañana bonague, es en tu bonague. ¿Te decidís o no te decidís? Esto es lo que nosotros entonces tenemos que entender. Y entonces aquí nos damos cuenta que muchas ciudades, la de Galilea, por lo menos ciudades de Galilea, no le aceptan a Jesús, le rechazan a Jesús, no quieren. Simplemente quieren permanecer en lo suyo, ¿verdad? O sea, haciendo lo que siempre estuvieron haciendo. No me molestes, mosquito y shawahinala. Añande copecha. Muchas veces estamos en nuestra comodidad, estamos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, pero en realidad no damos ese paso importante para salir adelante, para esforzarnos verdaderamente y ser diferentes. Por lo tanto, aquí hay un fracaso, digamos, de parte de Jesús en cuanto a que las ciudades no le están aceptando. La experiencia de Jesús y de la iglesia ha sido dura, dijimos hace rato, por el hecho de ser rechazado, por el hecho entonces de que Jesús no es aceptado, por el hecho de que la gente entonces no asume esta propuesta que el Señor le está regalando. Ahora, esta es la tragedia de Israel. La tragedia es el pecado, pero aquí en donde ha venido a desvelarse el gozo más profundo. Es aquí entonces, es donde ha venido a desvelarse el gozo más profundo. Y por eso Jesús después dice esa oración muy importante. Dice, gracias te doy Padre soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelas a los pequeños. Quiere decir que cuando nosotros nos volvemos autosuficientes y cuando nosotros queremos hacer simplemente lo que a nosotros nos gusta o como nosotros pensamos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre todo la teología, ¿verdad? Lo que nosotros estamos mirando. Porque también tenemos que recordar, cuando decimos estamos estudiando San Mateo, tenemos que mirar que cada evangelio, cada libro de la Biblia se pueden leer de diversas perspectivas. Esta es una perspectiva teológica la que nosotros estamos haciendo. No estamos haciendo una exégesis exhaustiva, por ejemplo, ¿verdad? Entrar en esos pequeños detalles del aspecto literario, del aspecto entonces de lo que se dice, de lo que se pudo haber dicho, del texto, de la diversidad de los textos, etc. Nosotros, en ese sentido, de esa perspectiva, no estamos haciendo nuestro estudio bíblico porque nos llevaría mucho tiempo por una parte y sobre todo de parte nuestra, del auditorio y todo eso, tal vez nos costaría mucho más porque se nos volvería muy pesada, ¿verdad? Esta lección, esta clase, este estudio bíblico, cuando entramos simplemente en estos pequeños detalles, que son importantes, atención, yo no estoy diciendo que esto no sea importante, al contrario, diría que es lo esencial y lo fundamental para poder después hacer una buena interpretación. La exégesis y el texto son los elementos esenciales y fundamentales para después llegar a una buena interpretación. Porque justamente el problema, ¿verdad?, de las sectas y los protestantes es esa, ¿verdad? Cuando no hay una exégesis, cuando no hay un mirar dentro del contexto histórico, cuando nosotros simplemente pensamos que todo viene de afuera, que Dios, todo desde afuera, ¿verdad? Donde el hombre prácticamente es como un ser pasivo dentro de esta historia, evidentemente que entonces nuestra interpretación bíblica es también totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Aquí se insiste mucho entonces en un estudio desde las ciencias que nos tienen que ayudar, las ciencias auxiliares, nosotros le decimos, dentro del estudio bíblico. Seguimos entonces aquí ante esta lectura que hicimos. Gracias, dice, te doy, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelas a los pequeños. Entonces la alegría de Jesús y de la iglesia se desborda. Hay una alegría total aquí. Es cierto que los sabios se han quedado solos, pero hay muchos, cantidad de hombres pequeños que comprenden el sentido de Jesús y aceptan todas estas cosas, sus palabras y milagros, la expresión del reino. Con esta alegría ha empalmado, ¿verdad?, la mayor revelación de los sinópticos. Jesús se llama el Hijo, por eso es suyo el gran poder del Padre. Por eso puede ser origen de la iglesia. Puede realizar el juicio. Su fuerza brota de una unión con Dios su Padre. Solo Dios conoce la verdad, de verdad al Cristo. Solo Dios conoce de verdad al Cristo, el Hijo. Solo el Hijo llega al Padre. Por eso puede desvelarlo y mostrarnos su secreto. Qué importante. Vamos a ver entonces esta primera partecita de lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, recordemos que está llamando a esa alegría que Dios dice, esto lo ha revelado a los pequeños sobre todo. Con esta alegría se empalma la revelación que Jesús, en primer lugar, se llama Hijo. Jesús es el Hijo. Por eso es suyo el gran poder, el hecho de ser el Hijo, o sea, el heredero, el que da continuidad a la fuerza y el poder de Dios. Por eso puede ser origen de la iglesia. Vamos a mirar entonces cómo entendemos aquí Mateo 28, 16, 20. Entonces, cuando nos presenta el envío, ¿verdad?, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que ellos, los pueblos, sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir
todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, aquí está el origen de la iglesia. Y desde este lugar se puede realizar el juicio. El juicio, ¿se acuerdan? Que también nosotros lo hemos leído tantas veces, capítulo 25. Sobre todo cuando se insiste. Desde el versículo 31 en adelante tenemos el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Bueno, muy bien, aquí entonces tenemos lo que podemos entender, ¿verdad? Como la propuesta concreta de Jesús a la que nosotros tenemos que adherirnos. ¿Me adhiero o no me adhiero? Si yo me estoy adhiriendo entonces al Señor, ciertamente que aquí entra todo el aspecto, ¿verdad?, de la caridad. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y de acuerdo a eso se realiza el juicio. Ahora, su fuerza brota de la unión con Dios su Padre. Solamente desde ahí. La fuerza que nosotros tenemos, siempre en este tiempo pascual, sobre todo nosotros decimos, es el espíritu del resucitado el que le mueve al cristiano. Y andego ya así como necesitamos gasoil para el vehículo o nafta para tu vehículo, así también va el añán de nafta, va el añán de gasoil, va el añán de alcohol. Y justamente es la fuerza de Dios, es el espíritu del resucitado. Upea el añán de Mungu, ahí. Solo Dios conoce la verdad, de verdad, al Cristo. Solo Dios. Solo el Hijo también llega al Padre. Viceversa, entonces aquí. Uno en relación al otro. Solo Dios es el que conoce profundamente al Hijo, a quien Él lo envía, ¿verdad? Y al mismo tiempo, solamente el Hijo es el que nos puede revelar porque Él lo conoce, viene de sus entrañas. Jesús ha respondido a la gran cuestión. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Y cómo va a responder Jesús a esta cuestión? ¿Eres tú el que ha de venir? Volvemos enseguida con esta respuesta con más en de Yarañé Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré
lejos de tu presencia. Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, Mateo en el aspecto teológico. Y estamos ya en el capítulo 12, en realidad, cuando se nos está hablando del 11 hasta el 12, en que se nos propone aquí esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Ahora parece que ya nos estamos convenciendo y diciendo, bueno, realmente eres tú, Señor, por todo lo que estoy viendo, por todos estos prodigios, todos estos signos. No entonces el milagro por el milagro. Atención, queridos hermanos, no es el milagro por el milagro para que yo crea. Entonces como que le pruebo a Dios y le digo, bueno, dende ya pues no siempre milagro pea. Entonces, senda güero ya dende ya pues no milagro pea. Sino que el milagro de Dios es como consecuencia justamente de una adhesión total del hombre a Dios. Es una adhesión total del hombre a Dios. Es como aquel dice que se pone, porque viste que el Evangelio dice, el que tiene una fe como ese granito de mostaza, le puede decir a esa montaña, muévete. Y esa montaña se caería, se lanzaría al mar, dice. Una forma, una expresión. Esa es una expresión. No piensen que eso es así. No piensen que vos te vas a ir, te vas a poner frente a la montaña. Ahora mismo quiero que esa montaña se mude y caiga en el mar. No. Esta es una expresión, este es un género literario para decirnos entonces pedagógicamente que el hombre necesita hacer un camino. Imagínense hasta qué punto tiene que llegar tu fe. Ñande Yarañe. Y dice que una persona se fue así, una viejita se fue y se puso ahí frente a la montaña. Montaña, tírate en el mar, montaña, y cierra los ojos, y ve montaña, no debe cortar, entonces tírate a ver, abre los ojos y ve que la montaña estaba ahí. Entonces mira, bueno, le da un chistecito, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tenía luego fe, ¿verdad? Porque si dice, ¿entienden? Entonces algunas veces también nosotros estamos diciendo, esto es un género literario. Es una forma de decir que el hombre necesita adherirse plenamente y totalmente a Dios. Y en el fondo, nuestro problema y nuestro pecado es esta, ¿verdad? La falta de adhesión a Jesucristo, quiere decir. Una adhesión a Jesucristo. El que cree en el Señor, entonces tiene la fuerza necesaria de luchar, de trabajar. Seguramente que no vamos a hacerlo el 100%, pero cuando uno creo verdaderamente en esa gracia, creo verdaderamente en la fuerza del Señor, creo en esa acción de un Dios que me transforma y que transforma a la comunidad. Y creer en el Señor quiere decir eso. Y por lo tanto, si vos crees en eso, creer significa hacer, realizar, empeñarte, seguir, caminar, esforzarte. Upear con la diseña entonces. Upear en este continente, entonces, va a poner, va para la diseña, Ñande Yarañe. Y no pensar en una forma literal, ¿verdad? En una literal. No, lo otro es simplemente género literario, ¿verdad? Que nos ayuda a reforzar las ideas. Te está reforzando la necesidad de tener mucha fe. Y por eso te dice, mira, pues, si ustedes tuviesen como un granito de mostaza, ustedes le van a decir a esa montaña, tírate al mar, y esa montaña les va a obedecer. Es una forma reforzativa, subrayada, para decirte que se necesita verdaderamente tanta fe. Bueno, hace falta que esa montaña se mueva y se caiga en el mar, ¿verdad?
porque son expresiones del género literario. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Entonces estábamos hablando, solo Dios conoce de verdad al Cristo. Jesús responde, decíamos, y eso es lo que queríamos también nosotros ahora dejar más o menos algo, por lo menos en claro. ¿Eres tú el que ha de venir? Asiente a la pregunta de la iglesia y descorre el velo del misterio. El sector en que nosotros nos encontramos ahora es un sector muy interesante, ¿verdad? Porque al analizar encontramos que Dios tiene un secreto. ¿Y cuál es en este sector en que nosotros estamos hablando, ¿verdad? De Dios? ¿Cuál es el secreto que encontramos? Jesús está en el Padre. Por eso puede llamar a los pequeños, invitarles con palabras de la vieja sabiduría israelita. ¿Qué dice? Vengan a mí todos los que están cansados, todos los cargados, yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Así hallarán reposo sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carne es ligera. Bueno, se dan cuenta entonces qué hermosa es esta expresión bíblica, ¿verdad? Como el Señor que acompaña, que insiste y que busca también esta adhesión, porque nuestro tema principal, no se olviden, es adherirnos a Jesús. Pero esta adhesión, que es la primera pregunta que se hace el hombre para poder después decidirse, ¿eres tú el que ha de venir? Si eres tú, entonces yo me voy a adherir. Pero andas ahí no inde, entonces me voy a frustrar. A pesar de que ya hemos leído y hemos mirado, ¿verdad? En ese capítulo 11 justamente del versículo que está bastante adelantado de San Mateo, nos está diciendo que la ciudad de Galilea, del 20 en adelante, hasta el 24, el 20-24, se nos presenta y se nos está diciendo, y bueno, aquí entonces falta una mayor adhesión. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no existen entonces en nuestras sociedades verdaderos cambios estructurales, cambio de mentalidad, cambio de nuestra relación entre nosotros mismos? Y aquí está el termómetro. Quiere decir que nos falta adhesión personal, profunda con un Dios que nos quiere y que nos ama. Pero esa conversión tiene que ser una conversión sincera de cada uno. Tiene que ser una conversión. Convertirse, girar, cambiar mentalidad, esforzarse, luchar, caminar, de acuerdo a la propuesta del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces en el centro siempre del Evangelio estas palabras son como un faro que orienta. Este es el que nos va orientando, este es el que nos va mostrando el camino. Jesús responde a la pregunta de los hombres que le buscan. Aunque ha sido rechazado, llama a todos, les ofrece los misterios de Dios, que es central. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas teológicos muy importantes. Nuestra pregunta principal es, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O será que vamos a esperar a otro? Y eso lo pone en boca nada más y nada menos de que Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí detrás de esto también hay otros problemitas, pero en fin. Ahora nosotros nos quedamos en lo esencial de la teología. Para poder adherirnos a Jesucristo, tenemos que hacernos esa pregunta. Debios y nañan de llana. De la puervio la jata. Entonces, upean allí cuana mava peñan de llana. Aupiche mantica tuta peñan de yeye polla y peñan de yarare. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.